Entonces, Virchow denuncia las condiciones sociales, las condiciones de vida de los trabajadores, las condiciones del hacinamiento, las condiciones de la alimentación como una cuestión central. En alguna medida, la maniobra semántica, la maniobra política e intelectual que plantea Juan César es historicemos. Bueno, y acá andamos definidos también por nuestros conflictos. Nosotros tenemos un conflicto claro con el statu quo. Estamos en un conflicto claro con la injusticia, con la desigualdad, con la inequidad, con la muerte evitable, con las diferenciales de mortalidad infantil, con el manicomio, con las diferencias de género, con las diferencias que se hacen con la comunidad LGTB, con todas, con los trabajadores. Entonces, hemos aprendido en este camino a retobarnos respecto de el statu quo. Nosotros queremos ser y nos definimos como parte, con nuestros más y nuestros menos, de un movimiento, como un movimiento de transformación. También estamos fajados con la salud pública tradicional, positivista, desarrollista, que se le ha comido la administración de lo existente y que solo concibe la mejora de las técnicas de administración, que además está colonizada por todas las maestrías de administración, de business, habidas y por haber, que vive de los enlatados que vienen de los HMO americanos, que renuncia a un pensamiento original que abreve los verdaderos intereses populares. Estamos ciertamente fajados con la salud pública y sobre todo de movida, con los enfoques despolitizantes, deshistorizantes, que renuncian a los análisis bien históricos y políticos y sociales de la cuestión y nos llevan al terreno del biologicismo, el terreno de desvincular, digamos, la salud de los procesos en que se desarrolla la vida de cada uno y de cada una de nuestras comunidades y de cada uno de nuestros pueblos. La pregunta es, pero ¿la medicina social dónde está? ¿Dónde vive? Y la verdad que vive en muchas cosas muy vitales. Yo creo que vive en nuestros investigadores, en nuestros intelectuales, vive en la producción de Mario Borini cuando escribe sobre el aborto, sobre la cesárea, que vive en la producción de Asa Cristina Laurel cuando escribe sobre el Seguro Popular mexicano, pero también vive en los estudiantes, en las maestrías, en las tesinas que hacen nuestros maestrandos. Ahí nosotros vemos que todos los compañeros jóvenes prefieren citar a nuestros autores, a nuestros investigadores. Prefieren tomar líneas de trabajo que tienen que ver con la medicina social. Vive la medicina social en el mundo académico, también vive en los movimientos sociales, cuando nos sentamos con los compañeros de la Tupac a reclamar por la libertad de Milagro Sala, la compañera que se ocupa de educación y de salud, Rosario Dacén, que va a estar invitada, ella también usa y nos conoce por la bibliografía, o sea, nos vamos encontrando. También en las organizaciones profesionales. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas bien definidas que tenemos es que nosotros somos aliados y somos compañeros de la gente que defiende los hospitales, en el buen sentido. Por eso Pablo, líder de la Comisión Interhospitalaria, somos muy amigos y muy compañeros de los compañeros de la medicina general, de la federación y del concepto. Y ellos también usan de nuestros conceptos y somos gustosos ambos de poder trabajar juntos. Nos referimos a la Federación de Médicos Generalistas, de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, de todos los grupos, y también de los de familia que han evolucionado bien, han roto con la idea de que el médico de familia es un gatekeeper para ir evolucionando. Bueno, con los movimientos por la desmanicomialización, desinstitucionalización, por la producción pública de medicamentos, por el uso racional de medicamentos, los movimientos en defensa de la naturaleza. Ahí nos hemos encontrado con un hallazgo, digamos. La base, digamos, nuestra, la espalda nuestra era nuestro historicismo. Incluso el materialismo histórico era una de nuestras fortalezas. Con la aparición primero de los zapatistas, después de Evo, la constitución de Bolivia, donde participan fuertemente Nila Heredia
y Mario Robert en la discusión y todo el movimiento de los pueblos originarios, hay un enfoque, digamos, del buen vivir que hemos hecho nuestro. Hay un enfoque de cuidado de la naturaleza, de considerar a la naturaleza sujeto de derecho y también dialogar con ello. Para decirlo, para robarle algo a Mario, ya no solo estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre, sino también estamos preocupados por la explotación de la naturaleza. Bueno, acá lo que presentó Giglio, ¿no? Muy esquemáticamente, se origina en 1848, para poner una fecha, la medicina social, en un contexto histórico y en un descreimiento causal dentro de la salud. El descreimiento histórico estaba apoyado en que, bueno, no todo siempre tiene que seguir igual, no hay por qué creer en lo que está ocurriendo, y ese es el manifiesto comunista. Y el descreimiento en la ciencia instalada, que era monocausal, muy biológica. Y entonces ahí hay dos maestros que estaban antecedidos por Jules Guérin, que lo vamos a ver enseguida, pero lo fundamental es que hubo una ruptura con el monocausalismo en la política. La industria no tenía la promesa del progreso tan agarrada, y la linealidad. Así que tanto para la industria, desmentida en su camino al progreso, como los microbios como causa de enfermedad, me parece que coinciden en esta voluntad de cambio que aparece más claramente con Virchow y que había sido precedida por algún autor, como veremos enseguida. Bueno, la medicina social vista por Jules Guérin integraba distintos aspectos, pero fundamentalmente, según lo señala Juan César García, era que los sujetos no son las enfermedades, sino algo anterior a la producción de enfermedades, que son las condiciones de trabajo. Este era el pensamiento que ya había nacido con Guérin. Y los iniciadores, para citar uno muy inicial, que es Salvador Allende, mucho antes de ser presidente, cuando había sido ministro de Salud, y aún antes había sido legislador en Chile, con proyectos que, siendo médico, bueno, iban por el agua, iban por la vivienda, iban por la educación. O sea, un hombre con una mentalidad muy abierta. Él había aprendido de un discípulo de Virchow, que también era anatomopatólogo, y Salvador Allende también era patólogo. Así que de ahí venía toda una corriente de conocimiento muy anticipado que él tuvo. Y bueno, después está Juan César García, que incorpora el estructuralismo. Yo los invito a leer estas cosas porque no los podemos meter aquí. Lo que hace Juan César García es periodizar la salud y encontrar entonces que en la época esclavista hay una estructura, y dentro de esa estructura la atención de la salud ocupa un lugar completamente diferenciado, tanto que a los esclavos los atendían los veterinarios, para tener idea de cómo la estructura penetra, esa estructura de discriminación, de manejo y de adueñamiento de la vida, penetra la salud. En la época feudal, ahí los pobres eran atendidos por los barberos, por los curanderos, no por los médicos de la corte. Entonces también hay una estructura que segrega, así como segrega a la población, también nos segrega a nosotros en el sistema de salud, cosa que perdura hasta hoy. Nosotros también estamos segregados. Nosotros como la población vemos grupos, nosotros también estamos dentro de grupos, y tendríamos que ver dentro de qué grupo estamos para adquirir cierta idea crítica acerca de cómo se compone el sistema, más allá de que la propia sociedad está desagregada discriminadoramente, ¿no? Y en la época moderna, que es la de mayor desigualdad en la historia de la atención de la salud, contrariamente a lo que muchos piensan, o sea, hoy hay la mayor desigualdad entre los que menos tienen y los que más tienen. Nunca hubo tanta diferencia, ¿no es cierto?, entre la gente que tiene varias tomografías normales y aquellas personas que jamás no tomaron la presión. Nunca se vio semejante diferencia en la humanidad. Entonces nosotros estamos acá obedientes al industrialismo, en ese conocimiento de la modernidad acerca de la salud. Ahora, ¿por qué marxismo? Uno podría decir, hay muchas formas de ver un capitalismo endulzado, incluso mucho mejor que el que tenemos. Y una vez se pregunta, ¿por qué el capitalismo no es un poco más inteligente y hace las cosas que realmente le permitirían perpetuar con menos conflicto? Pero en vez de seguir por ese camino, que es un camino de encontrarle salidas atenuadoras y que son muy válidas, que forman parte de lo que se podría llamar el reformismo,
Si nosotros nos alineamos con la idea de cambio, evidentemente la ruptura, el que piensa que el capitalismo no puede ser permanente, que tiene que haber un agujero en el capitalismo que el capitalismo no cubre, ha sido el marxismo. Entonces, no nos quedamos en el marxismo porque si existe el posmarxismo, es que alguien leyó el marxismo y cree que hay otra cosa posterior, con el conocimiento que el marxismo dio. Por eso queremos recorrer un poco esta idea. En el marxismo ha sido central la determinación. La determinación la tomaron aparentemente de Marx, pero tuve la oportunidad de leer cartas de Marx y Bloch, y Marx desautoriza absolutamente la determinación como cosa basada en la estructura económica. Él le dice a Bloch, tenemos problemas con el utópico Proudhon, está diciendo las máquinas, lo mismo que la división del trabajo en el actual sistema de la economía, son fuente de riqueza y causa permanente y fatal de miseria. Este utópico de Proudhon era capaz de tener un pensamiento anárquico dentro del socialismo. Entonces Marx quiere polarizar la discusión y le dice a Bloch, vamos por la economía, vamos a poner en la infraestructura económica. O sea, es una estrategia discursiva que le sirve para que en la internacional Marx no pierda su posición de dominio frente a Proudhon. Esa determinación fue tomada en forma demasiado dogmática por los seguidores. Marx desautorizó muchas veces a sus seguidores, y hay una frase muy conocida donde cuando alguien dice yo marxista, le para y le dice yo solo sé que no soy marxista, ¿no? Así que bueno, él estaba autorizando que viniera el postmarxismo. Dentro del postmarxismo se alinea muchísima gente, ¿no es cierto? Lacan, Badiou, Foucault, Anne, bueno, un montón de personas que ustedes conocerán. Pero yo voy a tomar tres notas que distinguirían al postmarxismo del marxismo, que es una, la noción amplia de clase, que ya no se refiere al proletariado, sino que es un recorte social de cualquier tipo que sirva para distinguir a ese grupo de los demás simplemente porque adentro de esa clase el parecido es mucho mayor que con el afuera. El tema del consumo, como diciendo, bueno, al tomar los medios de producción es una cosa, pero después a dónde van las cosas que se producen. Entonces hay que asegurar también la distribución justa en el consumo, y el tema del capital, que deja de ser el capital económico, que formaba parte de esa infraestructura que todo lo determinaba, según un marxismo dogmático, que no había leído la carta de Bloch con Marx, y entonces que dice, bueno, el capital, ojo con el capital simbólico, porque si te hacen la cabeza, todo el resto del capital, el económico y el social, que son las elecciones y la difusión y la voluntad política de los grandes grupos de la sociedad, eso ya está manejado por el capital simbólico. O sea, el dinero que tenemos en el bolsillo no vale la cifra que dice, sino que vale mucho menos, se fabrica seguramente con 5 centavos, pero para nosotros simbólicamente son 50 pesos. Entonces, el capital simbólico, el manejo del capital simbólico, resulta ser fundamental para este pensamiento en el postmarxismo. Las renovaciones de la medicina social. Ustedes saben que la epidemiología dice que hay categorías que son descriptivas, o sea, categoría sería conjunto de conceptos que permiten orientar la explicación, la teoría acerca de los hechos. Entonces, una cosa común en la epidemiología tradicional es que una categoría descriptiva es la persona. La epidemiología social le podría contestar es el grupo. Cuando la epidemiología tradicional dice es un tema de lugar, hay que ver dónde está la escuela, etc., la epidemiología social, en este caso que es hija de la medicina social, le preguntaría de qué geografía económica se trata, cómo se determinó que Formosa no fuera la capital del país, por ejemplo. Y cuando se hable del tiempo y se diga que ocurrió la intoxicación a las 5 de la mañana, la epidemiología social le va a decir, cuénteme la historia. Entonces, para poner un ejemplo, digamos, si nosotros leemos en el diario que unos niños se murieron quemados en la comisaría de Formosa, en la comisaría de la ciudad, la epidemiología tradicional se preguntaría enseguida dónde hay un hospital. Ese hospital atiende quemados, habrá terapia intensiva, tendrán afectada la vía respiratoria, o sea, habrá preguntas para atender una vez que los pacientes se han quemado,
y no identificara exactamente el grupo de pertenencia. Si viniera un epidemiólogo social, diría, descríbame el grupo. Bueno, el que contesta le podrá decir, de las 10 personas, de los 10 niños, 8 eran aborígenes. Y ella es diferente. Cuando se pregunte en qué lugar ocurrió, alguien dirá, bueno, en la provincia norteña, Formosa. Y entonces el epidemiólogo social preguntará si eso podría haber ocurrido en una comisaría de Mendoza. Seguramente la respuesta es casi seguramente no igual. Entonces quiere decir que la geografía económica, o sea, ¿por qué se determinó que el ingreso, el Producto Bruto Geográfico, la capacidad impositiva, el juego de autonomías haya sido determinado de tal manera que Formosa no es igual que Mendoza? Entonces la comisaría está en Formosa y habría que preguntarse si esa comisaría podría haber estado en otro lugar. Y el tiempo o la historia, entonces van a contestar, bueno, esos chicos estaban ahí porque habían sido apresados y no había lugar para menores, entonces quedaron en la comisaría, pero se extendió y el juez no los fue a ver. Y después ocurrió que la puerta estaba cerrada y se produjo un incendio de colchones adentro de la comisaría. Y los penitenciarios desesperados quisieron abrir las puertas para que los chicos salieran. Entonces uno empieza a entender la historia. Cuando lee tiempo después en que termine esa historia de quemados, ve la cantidad de penitenciarios, de policías que están inculpados en el siniestro. Entonces la historia empieza a tener otro sentido. Las renovaciones de la medicina social. La medicina social nos está asegurando, digamos, que nada carece de detalle técnico, que nada carece de estrategia y que nada carece de política. Sea en lo asistencial, en lo docente, en la investigación, siempre vamos a encontrar aspectos técnicos, estratégicos y políticos. Una persona muy ejemplificadora de esta triple presencia es Milton Terris, en relación con la contaminación en Estados Unidos, en la época en que eligieron a Reagan. Reagan había prometido que iba a terminar con la contaminación, la depredación, ¿no? Ustedes saben que depredación es liquidar y contaminar es agregar algo negativo al ambiente. Entonces iba a producir una liquidación. No hizo eso, hizo todo lo contrario, les quitó el presupuesto, echó a la gente, la movilizó para lugares donde no podían hacer nada, obligó a que los controles fueran democráticos, o sea que fueran igual cantidad de veces a Dupont que al kiosco de la esquina. Entonces prácticamente deshizo su política de control ambiental. Terris, el epidemiólogo, acusado de conservador tantas veces, se puso a estudiar el fenómeno y construyó este sencillísimo esquema que me parece muy útil para examinarlo, que es que si hay un conocimiento probado, nosotros tenemos evidencia. Es un tema técnico. O sea, si el tema de la contaminación, de la depredación, tiene un lado técnico muy fuerte. Se sabe si esto contamina en una medida que puede dañar la salud. Ahora, los beneficiarios son por ahora potenciales, pueden ser todo el mundo, pero están en sus casas. Y los oponentes probablemente sean pocos. Ahora, ¿cuáles se mueven? ¿Se mueven los beneficiarios o se mueven los oponentes? Entonces, esa estrategia que nos da un balance potencial se transforma en un balance actual. O sea, ahora, ¿quién puso una carpeta arriba del presidente de la nación? ¿Son los beneficiarios potenciales los que pusieron la carpeta o la pusieron los oponentes movilizados, aunque sean 4? Y en esa carpeta, ¿qué dice? Que alguien se puede quedar colgado de un alambre. ¿Qué dirá ahí en esa carpeta? ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que hay una estrategia que hace un balance, pero ese balance se actualiza con la movilización. Y finalmente, aunque todo esto fuera negativo desde el punto de vista estratégico, queda la capacidad de saber qué va a pasar con el poder. Y el secreto, me parece, del poder consiste en saber qué hago con el poder que casi no tengo. Porque sería muy gracioso decir, como yo lo puedo, lo hago. No, el tema es, como parece que no podés, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Y eso es lo que le pasó a estos grandes que, teniendo muy poco poder, hicieron muchísimo. Ahí se demuestra la capacidad política. O sea, Gandhi, preso por los ingleses. No me pueden soltar de la cárcel porque yo soy un preso por el rey. Si se equivocó, que lo reconozca. Y si no lo reconoce, yo tengo que estar preso acá porque no me merezco la libertad. Con la apendicitis aguda que estoy cursando y que no me pienso operar. Gandhi. Le quedaba muy poco poder y lo usó a fondo. A Gramsci, Mussolini dice, con este tipo que es amigote mío tengo que terminar. Me está
me está socavando el piso, lo voy a meter preso. Bueno, con la libertad que le quedaba, escribió el tratado político más importante del siglo XX, que son las cartas de la cárcel de Gramsci. La evidencia es uno de los señuelos, decía perlas y señuelos. Este señor es el director del Centro Cochrane, que es la institución más reconocida para determinar qué es evidente y qué no es evidente. Nosotros tenemos que seguir a la organización Cochrane. Él está acá. Hace un juramento en su libro de salud pública, de evidencia de salud pública, de que no tiene conflictos de intereses. Entonces fui a mirar la tapa del libro, y esta es la tapa. Javier Bonfil, asistencia sanitaria basada en la evidencia, y ahí tienen ustedes el sellito que está acá en este lugar. Pero si uno es curioso y sigue mirando, lo encuentra de nuevo en este lugar. Evidentemente en ese libro no puede haber ninguna crítica al medicamento y no la hay. La farmacología no forma parte del universo de estudios de este señor Bonfil, que es el que regula el conocimiento del Cochrane para la región iberoamericana. El modelo médico que surgió después de todo esto, uno diría, bueno, mezclamos y algo de Juan César García va a salir, mezclamos y algo de Salvador Allende va a salir, mezclamos y algo de Guerén va a salir, o de Virchow. Nos mezclamos y cuando tiramos el cubilete no salió nada. Salió el modelo hegemónico del cual habla Menéndez, que no es médico porque sean los médicos, sino que es el modelo del sistema, que todo el personal médico de cuidado ha adoptado. Este modelo individualista, histórico, social, etc. La medicina familiar nace de la terapia familiar. La terapia familiar es de la segunda posguerra. En la segunda posguerra, los militares norteamericanos estaban muy preocupados porque las reacciones de sus soldados eran muy desiguales. Hay algunos que agarraban el fusil y otros que agarraban la cama y se tiraban abajo de la cama. Entonces, cuando termina la guerra se preguntan, ¿qué ha pasado en la guerra? Que nosotros nos encontramos con los soldados y los soldados no son iguales y algunos no contribuyen, ¿no?, a guerrear y otros están decididos a pelear a morir. Entonces, estudiando eso, terminan estudiando cómo es la historia en la familia. Entonces primero inculpan a la madre y pasan unos años y después inculpan al padre. Entonces terminan diciendo, tenemos que modificar la familia para tener hijos belicosos, que en la próxima guerra nos agarre con chicos que no van abajo de la cama. Así nace la terapia familiar, ¿no? Ahora, cuando uno le pregunta ahora qué afecciones incluye la terapia familiar, dicen la violencia, porque está localizada en una familia donde en esa constelación todos aportan para que de pronto entre todos salga este alcohólico. Lo mismo con la violencia o el alcoholismo. Y en realidad los aportes al sistema de salud son que utilizan la familia y el hogar como un recurso sustitutivo de lo que el Estado o los hospitales o el sistema no hace, que contiene, o sea que impide los desbordes, en ese mal uso de la palabra contención, que busca una mayor eficacia que lo que busca el sistema, porque le empiezan a contar las costillas al sistema y descubren que el sistema tiene muchas fallas. Entonces la familia puede ahorrar esas fallas, lo cual es totalmente cierto, y que disminuye entonces los riesgos del hospitalismo, la sobremedicación, el intervencionismo, o sea, contribuye con eso que se llama prevención cuaternaria, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿es correcto reducir? Hemos mejorado, porque de la medicina individual, del cuidado individual, hemos pasado al cuidado familiar. Ahora, esto tiene ese techo. Si el cuidado es familiar, yo familiarizo lo social, o sea, la violencia es familiar y no es social. El alcoholismo es familiar o no es social. El tabaquismo es familiar pero no es social. O sea, el fondo común del tabaco, que es una norma jurídica que le permite al Estado allegar fondos con la excusa de que con eso puede morigerar los desniveles de precios y por lo tanto el mantenimiento de la industria sin pagar los costos sociales del desempleo, etcétera, de las quiebras. Bueno, entonces, eso no forma parte del tabaquismo, ¿no es cierto? El doble discurso de que no se fume, pero al mismo tiempo el Fondo Social del Tabaco, las 7 provincias tabacaleras que trincan apenas se toca ese tema porque podrían llegar a quebrar sus economías porque son casi tabaco dependientes o más o menos cercanas al tabaco, a esa dependencia. O sea, esta de la familiarización de lo social, ¿hasta qué punto es un aporte, hasta qué punto es una restricción, ¿no? Yo les quiero leer la definición de medicina familiar que da la Academia de Medicina Familiar
Dice, se trata de la especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Y se terminó. Carrillo decía, hay 3 medicinas. La última, en nombrar la medicina social, pero esa es la más importante de todas. No tiene ningún lugar acá la medicina social. Y después la magia en el pensamiento médico, después las otras no las voy a mencionar, los otros señuelos. La magia en el pensamiento médico que realmente nos inunda. Estamos acostumbrados, libro gordo es más verdadero que libro flaco. Libro en inglés es mejor que libro en castellano. Libro con números debe ser que sabe mucho, ¿no? Bueno, libro caro, o sea, es magia, eso es magia. Abandonemos la magia y recuperemos la capacidad crítica. La medicina social se distingue por la disfuncionalidad. O sea, la escuela, las ciencias sociales, uno les tiene mucho respeto porque dicen tantas cosas que no sabe nada, pero fueron creadas funcionalmente al régimen. La escuela funcionalista de Chicago, por ejemplo, es funcionalista. Con ese nombre, sin ninguna vergüenza, con total desvergüenza. Quiere decir, los primeros críticos de las ciencias sociales tienen que ser los sociólogos, porque ellos saben de dónde vienen. Entonces nosotros, que tenemos muchas ganas de un parentesco de las ciencias, tenemos que tener idea de que existe funcionalismo también en las ciencias sociales. No es que nosotros somos funcionalistas en los hospitales, somos funcionales con los regímenes, ¿no es cierto? Ahora, el núcleo de la medicina social, como Giglio cuando terminó la charla lo dijo, es que hay una desigualdad flagrante, y esa desigualdad termina siendo el atractor más importante que tiene la medicina social, ¿no? ¿Qué valor tiene la desigualdad? Y la desigualdad nos abre los ojos. Si nosotros nos tomamos la presión acá, y la presión a todos los días, 180, 120, la presión para todos, nosotros diríamos que la presión arterial es 180, 120. Pero acaba de llegar Nepomucena. Adelante, Nepomucena. Entonces le tomamos la presión y vemos que Nepomucena tiene 120-80. Entonces a nosotros ahora nos entró una duda tremenda. ¿Será que todos, porque es democrático, señalamos que la presión normal es 180-120 o será 120-80 como Nepomucena? Y determinar eso, estudiar eso y haber podido tener el acicate de la diferencia es fundamental para avanzar en el conocimiento. Esa desigualdad hace pie, ¿no? La medicina social. En esa desigualdad que es antropocéntrica, porque no diríamos mujeres y varones, va bonita la gracia, ¿no? Sino las cosas que han sido modeladas por el hombre, la desigualdad no la natural, sino la evitable o reducible en las 4 cosas más importantes, ¿no? En la economía, que viene del oikos, que es una palabra griega, que es una palabra de la economía doméstica, lo necesario para vivir. No es hacer dinero y la tasa de ganancia y la riqueza superflua, etc. La ecología, que es la convivencia con todos los demás seres. La biología, que es la posibilidad de que esa armonía en la vida que cada uno puede tener. Y la conciencia, que es el darse cuenta. O sea, tenemos que llegar a poner en crisis el pensamiento. La crítica no es criticar al otro, a lo mejor después, pero empezar nosotros a poner en crisis nuestro pensamiento. Para sentirnos más tranquilos de que no nos estamos engañando a nosotros mismos, que es lo peor, porque seguramente nos vamos a dar cuenta. Entonces, entrar a pensar esto, de que el observador y el observado están interactuando permanentemente. Yo estoy modelando la realidad que veo, entonces tengo que desconfiar de mí. Esto también lo dice la física, la física cuántica dice exactamente esto. Los problemas son cuántico-cualitativos. Con Enrique, compañero que estamos en un curso coordinándolo, le preguntamos a los alumnos, ¿qué escribió usted en su vida hospitalaria? Y bueno, yo estudié, qué sé yo, la proporción de consultas odontológicas que terminan en prevención y la cantidad que termina en intervenciones tipo cirugía, etc. Ah, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, se cuenta, ¿no? ¿Y qué conclusión sacó? Bueno, que hay que ir a la prevención. Bueno, ¿usted qué piensa del lugar donde trabaja? ¿Cuál es el problema fundamental? Y que se compran cosas que no se usan. Pero usted resulta que estudió, ¿se entiende? O sea, el estudio es cuantitativo. Cantidad de consultas, cantidad de antidosis, reacciones positivas. Ahora, cuando uno le pregunta cuál es el problema del hospital, el problema del hospital es la falta de participación del personal en las decisiones del hospital. ¿Y usted por qué hizo un trabajo de eso? ¿Se entiende? Tenemos una cabeza esquizofrénica. Resolvámoslo. Y si nosotros sabemos que los problemas importantes son estos, no estudiemos aquellos, porque somos funcionales.
La medicina social es un camino entonces de ruptura, como lo fue, como nació. Reconozcamos si la medicina social es funcional o es un camino de ruptura, dialógico. Siempre hay otro, también un nosotros, que incluye a todos, a las cosas. Prigogine, último capítulo de Prigogine, el fin de la certidumbre. Último capítulo, el diálogo con las cosas. Hay un orden, un logos en las cosas. Las ciencias al lado de otros conocimientos, las ciencias sentadas en forma simétrica con cualquier otro tipo de conocimiento. Y la necesidad de indisciplina. La indisciplina marcada por Gardner, cuando dice, no hay solamente una inteligencia que nosotros hacemos en los test habituales, que es la lingüístico-matemática, sino que hay inteligencia musical, intrapersonal, social, musical, bueno, quiere decir 8 inteligencias. La ciencia es una sociedad libre que Feyerabend, el pensamiento lateral de Bono, digamos, si usted quiere mirar algo, mira al lado, ¿no? La limitación de la disciplina, que etimológicamente significa disco, disciplina, que quiere decir un borde rígido, que no interactúa con nada, y un centro único, ¿no? La multi, la inter, todos esos nombres están nombrados, pero poco nombrada la metadisciplinaridad, que es más allá de la disciplina. Porque la trans sería la comunicación libre entre disciplinas, que ya es bastante. Dígame usted, no soy abogado, pero cuénteme, quiero saber, pero cómo no, mañana le traigo un libro. O sea, el diálogo entre disciplinas sin fronteras, eso sería trans. Pero la metadisciplina es ni la abogacía, ni la odontología, ni la bioquímica, ni la enfermería. Los que no tienen disciplina tienen que estar acá, porque ellos tienen la capacidad de ver lo que las disciplinas disciplinadamente no ven, ¿no? Y el logo de la vida, que decía por allí, con las palabras esas de Prigogine, que es absolutamente interdependiente, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya sido. Bueno, como verán, se trata de un poeta, muy estudioso, pero poeta al fin. Pero después aparece la generación de estos jóvenes, ya con Nicolás de 34 años. Recuerdo que Federico Engel escribió La situación de la clase obrera en Inglaterra a los 24, ¿sabías? Y como a los 80 lo leyó de vuelta y dijo, no me arrepiento de nada. Así que tampoco te vamos a subestimar porque seas joven ni nada de eso. Bueno, Goyan ha jugado un papel. Tenemos que decir que es un ministro que por primera vez plantea dos cuestiones inaceptables para el poder. Uno es el enfrentamiento con el tema medicamentos, sobre todo se puso muy de manifiesto con la pastilla de los $1000, con la pastilla, con el tratamiento para la hepatitis C, y después plantea el fortalecimiento del Estado y da pasos. Entonces ahí hay una interfase, digamos, una especie de psicoanálisis que quisiéramos compartir con qué experiencia, qué cosas, digamos, cómo... Y sobre todo esta generación en alguna medida también es dueña de los secretos de cómo vamos a evolucionar. Está bien que José Carlos y yo los vamos a ayudar, pero no se hagan demasiadas ilusiones. También estamos ante una esperanza de que la participación colectiva, individual, sea muy importante. Entonces la reflexión de Nicolás nos parece muy pertinente. Así que ese es el motivo de la invitación a Nicolás. También la politicidad. Vamos a hacer una mesa final en la que vamos a tratar de encontrar la discusión con el sesgo que tenemos, asumiendo el sesgo que tenemos. No somos neutrales. Y bueno, acá estamos, dándole la palabra a ese muchacho inquieto que pedía conocer a Víctor Penchazade, porque cómo era eso. Así que es un placer, Nico, acá estamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo a Gilio lo conozco hace muchos años más, además por cuestiones familiares, pero sí quiero decir que todos los años, más o menos en junio, siempre hace un poco de frío, nos juntamos a tomar un café y dice, yo tengo que plantear mi retiro, voy a hacer esta última actividad y el año que viene yo ya me voy a dedicar a estar en mi casa y yo ya no milito más, los necesito a ustedes. Inmediatamente después, esquizofrénicamente, está organizando un encuentro, una jornada, invitándote a no sé qué. Así que la juventud es eterna, es evidente, y se construye siempre.
Yo te oigo. Así que bueno, gracias por este encuentro. No es la primera vez que participo, siempre es desproporcionado el lugar en donde me encuentro, porque tener que compartir la palabra con compañeros como Mario Borini, como Giglio Prado, como otros compañeros, con su capacidad, su formación, su conocimiento, te pone en una situación difícil, por un lado, y por otro lado creo que es desproporcionado y me debe creer un poco de más, Giglio. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento sumamente interesante para parar la pelota, levantar la cabeza y pensar. A nosotros nos ha tocado, ya son muchos años de militancia, a pesar de ser joven, o relativamente joven, y hemos tenido también muchos momentos para pensar, para estudiar, para definirnos. No fue una decisión sencilla y fácil entender lo que está sucediendo en Argentina y en Latinoamérica con la irrupción de los movimientos populares en el gobierno. No nos salió inmediatamente. Yo, particularmente, y muchos de nosotros no estamos el 25 de mayo del 2003 aplaudiendo la llegada de Néstor Kirchner. No entendíamos lo que estaba pasando y nos costó muchísimo. Veíamos gestos, acompañábamos los gestos que había que acompañar y seguíamos teniendo muchísima desconfianza con la política. Y creo que eso es el producto de una construcción histórica que nos ha dolido mucho, que yo soy de la generación del 90, nosotros cantamos, le agregamos una estrofa a la marchita peronista, que decimos que resistimos los 90, porque políticamente, ideológicamente, ha sido, creo yo, que es muy dañino lo que produjo el sesgo del individualismo, de la antipolítica, de desconfiar, y gran parte de cómo se horadó, incluso también en los 90, a la construcción política, también creo yo que es parte de algo que todavía está y que daña mucho, que es a la política de los 90 se la criticó por la corrupción. Y eso también es un problema gravísimo, porque no era el problema la corrupción, era un problema la corrupción, pero no era el problema central, ni de ese modelo ni de este modelo de gobierno. No es si Panama Papers, por evadir impuestos, el principal problema. Eso lo que te puede mostrar es ser un botón de muestra que está hablando de para qué piensan el poder. El problema es el modelo. Y justo ahora que estamos nosotros armando este encuentro, que es exitosísimo, quizás más que otras veces, no sé, Giglio nos podrá decir, pero sí desde mi lugar encuentro que cada vez que organizamos un espacio de discusión, un espacio de militancia, un curso o lo que fuere, hay muchísima necesidad de muchos compañeros de encontrar un espacio para discutir, para aprender, para formarse, para dar las charlas o para recibirlas o para participar. Yo soy docente, básicamente vivo de eso, y en casi todos los cursos que yo doy materias de grado en la facultad y en otras universidades, y en todos los lugares encuentro una necesidad muy importante de discutir por parte de los estudiantes, de ser partícipes de esa discusión, que yo no la encontraba antes. Hace bastantes años que soy docente y creo que eso es una erupción que quizás se fue viendo en los últimos años, pero que ahora está muy manifiesto, está muy presente. Y en ese momento que estamos con este curso acá, también creo que es la Fundación Pensar, me puedo estar equivocado, Poder Ciudadano, invita a Fukuyama y viene la semana que viene, está para hablarnos de la lucha contra la corrupción. Y ahí nos pone de vuelta en la importancia de la historia, ¿no? De la historia en la medicina social, del rol que tantos compañeros pensadores, como Giglio, como Mario, como tantos otros, plantean continuamente. Se había acabado la historia cuando cae el muro de Berlín, ahora ya no había más una disputa, o también como los compañeros de ATE que invitan en la inauguración de la Fundación Germán Abdala, que se inaugura el viernes próximo 27, invitan a Emir Sader y a García Linera y a Rinesi a dar una charla. Compite un poco espacialmente con esto, que eso es un problema, perdón por el mal chivo, pero me parece muy interesante que casi con 3 días de diferencia están tipos que hablan de la superación del neoliberalismo como la clave de la construcción de las izquierdas latinoamericanas, como hace Emir Sader y como hace Linera. La participación popular en esa construcción se plantea casi al mismo tiempo de el padre del fin de la historia, digamos, ¿no?
Y eso lo traigo a colación, porque nosotros cuando nos tocó participar del Ministerio de Salud, creo yo que lo que hizo Daniel Goyán, lo que hicimos nosotros era casi lo lógico, digamos, ¿qué íbamos a hacer nosotros que no sea representar de dónde venimos y quiénes somos cuando tenemos un lugar donde estamos en decisiones? Lo restante es traicionar, digamos. Y el macrismo no traiciona, en general los proyectos políticos no suelen traicionarse a sus orígenes y a quiénes son. Lo raro es que lo que hizo Cristina cuando nos propuso a nosotros ocuparnos del Ministerio de Salud era sacar del Ministerio de Salud a los poderes concentrados del status quo de la salud que han siempre manejado el sistema de salud. Y eso es la gran provocación. Luego nosotros seremos el que nos toque tomar alguna definición o no, pero si en vez de estar yo, está otro compañero, voy a tomar una definición técnicamente distinta, pero de fondo con la misma línea. Entonces, para mí ahí creo que entra una parte de una discusión que lleva mucho tiempo, que si uno la plantea rápido es una perogrullada bárbara, que es obvio que los sistemas no están estáticos, que son dinámicos y que necesitan transformaciones. Muchas veces transformaciones son transformar para no cambiar nada, pero el sistema de salud en el mundo, los sistemas de salud en el mundo por múltiples razones, se encuentran bordeando, caminando alrededor de un abismo muy grande, hace mucho tiempo. Y esto, a medida que siguen avanzando las revoluciones tecnológicas, la incorporación de cada vez más tecnologías que logran trabajar sobre la atención de la enfermedad con mucha profundidad, los costos posibles de los sistemas de salud son cada vez más tendientes al infinito. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar un poco y estudiar con un grupo de profesionales de la salud de Estados Unidos que tienen una asociación civil muy grande, que ellos plantean la necesidad de que Estados Unidos tenga un acceso, o plantean el derecho a la salud, es una corriente claramente de izquierda en Estados Unidos, y ellos venían teniendo, esta asociación civil, en cada una de las ciudades más o menos importantes, una presencia cada vez más interesante entre los profesionales de la salud. Y entonces analizan que el Obama y el Obamagate y la transformación del sistema de salud, creo que todos más o menos conocemos que el sistema de salud de Estados Unidos es bastante paradigmático, ¿no? Ellos tienen una forma de ver el mundo bastante paradigmática, donde todo es una mercancía, la salud no tiene por qué ser distinto como la educación y ninguna otra cosa, y hay algunos planes específicos para algunas poblaciones que están claramente necesitadas, como suelen ser los veteranos o los ancianos o algunos indigentes, pero para el resto es una cuestión de mercado. Entonces se venían dando un altísimo gasto del Producto Bruto Interno de Estados Unidos en salud, con indicadores sanitarios realmente muy malos, con una enorme injusticia. Y eso generaba cada vez más tensión interna. Entonces, un grupo muy grande de trabajadores de la salud de Estados Unidos plantea que lo que hace Obama con la reforma es apaciguar ese empujón de cambio que se venía planteando muy fuertemente desde el sector de la salud en Estados Unidos. Por supuesto que eso no tiene medios de comunicación, digamos, esas son cosas que suceden, que uno necesita encontrarlas para poder verlas, pero allá en Estados Unidos, está pasando con el National Health Service en Inglaterra también, que entra en una enorme crisis. Y en Argentina se empiezan a tomar durante todos los últimos 10 años muchas decisiones, que eran decisiones políticas, que también fueron poniendo en crisis el sistema de salud, sobre todo la ampliación de derechos. El reconocimiento de la salud como un derecho no está en la Constitución, es una discusión que también hemos tenido en muchísimas oportunidades en el sector salud, pero sí, quien era la presidenta lo planteaba asiduamente: la salud es un derecho, el Estado debe garantizarlo, y había leyes continuamente que iban garantizando cada vez más acceso a la salud. Y luego se planteaba cómo se financia esto. Entonces, la realidad de los sistemas políticos, económicos, y la realidad del desarrollo específico del sector salud, con el avance de las tecnologías, la aparición de muchísimos medicamentos, de un altísimo costo, las tecnologías diagnósticas, etcétera, etcétera, plantean que hay sectores de la salud que, como la economía de la salud imperante plantea que no son eficientes o no son un negocio que conviene, entonces
empezamos a perder muchísimas camas en el sistema de salud en Argentina, pero empezamos a tener muchos más centros diagnósticos, porque parece que es mucho más redituable la inversión. Se empieza a plantear muy fuertemente, desde por lo menos una percepción que teníamos muchos de nosotros, de que que algún lado iba a tener que caer la taba en algún momento. Y empezamos a presionar, por supuesto, para eso. Y creo que esto que es una discusión que uno puede tenerla con distintos matices en distintos lugares, pero más o menos todos se encuentran que aunque haya una enorme voluntad para avanzar, hay un tope sistémico y hay necesidad de hacer una reforma sanitaria. Lo que sucede es que vuelve Fukuyama, digamos, ¿no? Entonces ahora podemos volver a discutir el derecho. Y sucede en Brasil. No termina de asumir un gobierno interino producto de un golpe de Estado y antes de terminar de asumir ya están planteando si la salud es un derecho realmente y si el SUS, si el Sistema Único de Salud brasilero, no es excesivamente grande. Digo, con la enorme deslegitimidad que puede tener un gobierno que entra por un golpe parlamentario y que asume temporalmente por 180 días, pero está en juego fuertemente la toma de decisiones políticas alrededor de la salud. Entonces, creo que la discusión que debemos tener desde lo conceptual, desde la historia, pero básicamente con el desafío de no repetírnosla, digamos, de no repetir a nosotros mismos en nuestra propia práctica de discusión y de construcción, si seguimos discutiendo la salud con los compañeros del sector salud sin tener una capacidad de poder interpelar al resto de los compañeros, vamos a perder muchísima fuerza y muchísima posibilidad de poder incidir en esta discusión. Pero me parece que está sucediendo una serie de cosas en este momento que nos ponen quizás en alerta. Creo que tanto, yo nunca lo había escuchado tan optimista al profesor Mario Borini como lo escuché hoy, respecto de todas las cosas que se pueden hacer en una situación en donde nos encontramos ahora, como pueblo me refiero. Y Giglio es claramente un optimista crónico, así que siempre se plantea las mismas cosas, pero creo yo que estamos en un momento donde estos espacios de discusión, de formación, de encuentro, son momentos, son indispensables. Hace muy poquito yo decía soy docente. La semana anterior hicimos un paro con movilización. Y ese paro en verdad venía de una serie de paros que se habían dado días anteriores y se había decidido, bueno, algún día marchemos. Realmente con esa capacidad de organización, algún día marchemos. No tenemos grandes centrales sindicales o estudiantiles o de los docentes que tengan una legitimidad grande con todos los docentes de forma tal de que tengamos asambleas. Yo soy docente de la Facultad de Medicina de la UBA, por ejemplo, y la estructura sindical para poder nuclear nosotros es inexistente, digamos, no hay forma de que se pueda hablar. Pero de todas formas sucedió algo muy llamativo. Casi todas las cátedras y casi todos los estudiantes empujaron para participar, y creo que incluso mucho más allá de las decisiones ideológicas de los profesores. Y hubo, al menos la semana pasada, jueves y viernes, paro prácticamente absoluto, al menos en la facultad y probablemente en gran parte de las unidades más periféricas sea más difícil, como suele suceder, pero en muchísimos, un acatamiento enorme. Pero cuando salimos a encontrarnos y a caminar, éramos, la verdad, que decenas de miles. Y eso, en el ambiente universitario, realmente es algo que no sucedía en el 2001, sin ninguna duda. Pero si uno lo piensa un poquito, y no pasó nada. Solamente nos juntamos y caminamos un poquitito. Pero unos días antes se juntaron las centrales obreras y tampoco pasó nada. Ni siquiera fue un paro, pero se juntaron y se mostraron, y ahí eran cientos de miles. Y un poquitito más atrás se habían cumplido 40 años del golpe de 24 de marzo del 76, y como nunca, las organizaciones políticas, sociales y derechos humanos, y tampoco pasó nada, se encontraron en una manifestación absolutamente inconmensurable, digo, en términos literales, es inconmensurable. No sabemos cuánta gente participó de ese día, pero una cosa impresionante. Entonces, ahí radica, creo yo, gran parte de la fortaleza o las características
más importantes de lo que está sucediendo en este momento. Aparentemente están poniendo muchísimas las cosas acumuladas en el acervo cultural, en el científico, en los pensamientos, en las construcciones políticas, que quizás no las teníamos, y para los que son de mi generación y se acuerdan de Karate Kid, quizás había mucho de enseñar a ilustrar, digamos, que no sé si alguno lo vio, pero parecía que no tenía sentido lo que estábamos haciendo, pero de alguna manera, cuando de repente, sin que pase, por supuesto que hay cientos o decenas de miles de despidos, o depende de qué fuentes veamos, estamos pensando en 150.000, 200.000 compañeros que han perdido los puestos de trabajo, y que eso es gente que cae rápidamente en la pobreza. Ahora un aumento de, algunos dicen 1 millón, 1,5 millones de pobres en el país, y los cálculos plantean de que puede haber más de 4 millones de pobres nuevos este año en el país. Digo, no es que no está pasando nada, están pasando cosas muy fuertes, pero quiero decir, sin que haya todavía un crack político, y eso es muy doloroso, así que tampoco es que una cosa que uno esté planteando que deba suceder, sí hay una organización social, una conciencia colectiva muy fuerte, que hace que sin que nos pongamos de acuerdo en otras cosas, nos pongamos rápidamente de acuerdo a la hora de que tenemos que encontrarnos para trabajar hacia adelante. Me parece que entonces ahí también nos plantea eso que decía Borini, de claro, cuando no tenemos poder es donde hay que hacer un poco más de política. Y es lindo, acá no hay corporaciones que están saliendo a defender las conquistas del pueblo. Acá es el pueblo que está organizándose para salir a defender sus conquistas, porque todas las corporaciones están juntas gobernando. Entonces nos pone del sector salud en un lugar también lindo, porque te da algún grado de libertad y de fortaleza saber que estás construyendo con un enorme aval popular y sin los condicionamientos de las grandes corporaciones. Estamos de afuera, estamos recibiendo los golpes, está claro, ¿no? Pero la perspectiva, creo yo, que es una perspectiva de construcción para ese lado. Viene en Latinoamérica una serie de golpes más. No sabemos qué va a pasar en Venezuela. Tiene cara de golpe, como tenía cara de golpe lo que estaba pasando en Brasil. Pero que la defensa sobre esto pesa en una enorme construcción política que estamos llevando adelante nosotros. Y yo siempre estuve muy convencido de esto, y creo que todos ustedes también. La salud es un enorme organizador social. Es una enorme herramienta de militancia. Porque técnicamente nosotros tenemos una posibilidad de llegar a muchos lugares, porque nosotros, seguramente, y además esto también es una enorme discusión, nosotros podemos plantear los defectos del modelo médico hegemónico, del individualismo, la supremacía médica y biologicista, y eso puede verse en muchísimos lugares, y son discusiones que he tenido con muchos compañeros que militan en territorios donde dicen, no, y el médico de la salita que maltrata o no atiende o lo que fuere. Pero el tipo está laburando en una salita los días de frío, con las cosas que le faltan, con la ausencia que tiene el Estado ahí, y aunque en ese momento no estemos encontrando el diálogo para que la necesidad del pueblo y el tipo que está ahí para darla la puedan resolver, evidentemente, y aunque esté enojado, el tipo que está ahí de alguna manera es un compañero. En ellos hay, en algún lugar, de la mayoría de ellos, una cuestión, una decisión política de trabajar por la salud y por el bienestar del pueblo. Entonces, primero, que yo creo que todo el sector salud tiene esa parte por delante. Están los que se dedican a hacer guita y que han puesto un centro superfluo para hacer guita en la salud, y que probablemente con ello no se construya esta liberación de la que estoy planteando yo, que creo que mucho tiene que ver con los objetivos de la medicina social. Pero la enorme mayoría sí. Pero todavía seguramente nos logre faltar de construir una parte importante de esta alienación que los trabajadores de la salud suelen sufrir continuamente. Pero además de porque tenemos entonces muchos trabajadores que pueden ser parte de eso, es porque seguramente hay un vínculo de todo el pueblo con el sector salud o con los trabajadores de la salud que es continuo, que está en los buenos y en los malos momentos, entonces que nos permite estar cerca de la gente continuamente. Y creo que esas son las herramientas políticas que tenemos que desplegar ahora. La capacidad de encontrarnos entre nosotros como sector salud, y la capacidad de encontrarnos con el pueblo y con sus necesidades mucho más continuamente. Estoy convencido de que estamos en un momento de transición muy grande,
y que dependerá de cómo nos logremos organizar, nuestra madurez, nuestra capacidad de organización política para definir hacia dónde será esa transición. Porque esto así no se sostiene, digamos, no se sostiene mucho más tiempo que se junten cientos de miles de trabajadores y no hagan nada. O que se junten decenas o 100.000 estudiantes y docentes y no hagan nada. Solo llegan hasta un lugar, miren, acá está la foto y nos retiramos. Eso muchas veces no puede suceder. En algún momento algo va a tener que suceder. Entonces esa cosa que va a tener que suceder puede ser que se desintegren esos movimientos y que pierdan importancia, o puede ser que esos movimientos empujen a una modificación de las líneas políticas que están sucediendo ahora. Cada día pareciera que se avanza un pasito más, digamos, el veto a la ley de antidespidos de hoy, desde Cresta Roja, que es una maravilla poética, es un suceso poético maravilloso, ¿no? De un lugar donde había una crisis laboral, donde se resuelve con miles de despidos y precarización laboral, desde ahí se anuncia el veto a la ley de antidespidos. Todo esto indica que nos vamos a estar moviendo rápidamente. Entonces ese movimiento nos tiene que encontrar, creo yo, no solo encontrándonos así para intercambiar, para seguir armando las redes, sino que necesitamos que estemos pensando qué fue lo que pasó, qué es el post-neoliberalismo o la superación del neoliberalismo, un poco más correcto, como tendencia de construcción de las izquierdas latinoamericanas. ¿Qué rol tiene la salud en eso? ¿Cuáles son cuáles son las líneas, los ejes de construcción que deberá tener el sistema de salud para que pueda responder a estos reclamos que están planteando? Ahí también otro de los elogios que le dijo Giglio a Mario, me parece que es el de heterodoxia. La heterodoxia nos permite varias cosas, entre ellas tener algún punto de diálogo con la comunidad de la salud que se encuentra muy, muy sumergida dentro del positivismo de las grandes corporaciones de la salud flexnerianas que vienen hace muchísimos años primando en la realidad sanitaria de todos nuestros países. La heterodoxia quiere decir que tengamos una capacidad de dialogar con ellos, que podamos leer Cochrane, que entendamos qué está diciendo Cochrane cuando hace las revisiones sistemáticas y dice qué es la evidencia científica, pero por otro lado que podamos entender cuál es la realidad política, económica de nuestros países y que podamos intentar juntar esas cosas. Creo yo que entonces la heterodoxia es no solo un rasgo de inteligencia para evitar el dogmatismo el fundamentalismo que nos impide ver muchas cosas, sino que es además una de las herramientas de construcción política y de metodología de construcción del conocimiento que tenemos que llevar adelante en este periodo. Y es entonces el desafío de este tiempo que esta construcción de redes, que esta construcción de hablar con todos los compañeros, de estar cada vez más cerca de unos con otros, tenga un grado analítico suficientemente interesante como para que se puedan producir en este momento los ejes con los cuales se volverá, cuando se vuelva, a reconstruir, en el caso que nos ocupa a nosotros, el sistema de salud que necesitamos. Es innegable que existen muchísimas inequidades, y es innegable que se ha hecho, desde mi punto de vista, y esto por supuesto es el sesgo del que me hago cargo, hemos hecho ingentes esfuerzos por intentar resolver o paliar o mejorar gran parte de la crisis que el sistema de salud tenía, producto de más de 50 años de abandono luego de Carrillo del sistema de salud en general en todo el país. Pero también nos sirvió para darnos cuenta, o era una cosa que era obvia, pero quizás era necesario hacer este esfuerzo de reconstrucción para saber que la reconstrucción no es suficiente, que es necesaria una reforma. En esa reforma, me parece a mí, que es donde debemos hacer encuentros realmente interesantes para poder construir esas líneas de trabajo, porque no se va a hacer si no es con todos adentro y todos participando de eso.
El día que statu quo sea Dios, no habría necesidad de ser disfuncional. O sea, aunque todo anduviera mucho mejor, y siempre uno piensa que se puede andar mucho mejor, aún en ese punto siempre va a haber alguna desigualdad que nos convoca a una ruptura. Una ruptura que no tiene por qué ser, digamos, una ecuación sería ruptura filosófica y acuerdos prácticos. La convivencia nos convoca a acuerdos prácticos, pero tengo que tener la libertad de expresarme. Entonces, no estamos en una situación ideal, ni vamos a estar posiblemente nunca, porque el hombre no va a lograr divinizar el mundo. Entonces, eso me parece que le da permanencia a esa noción de ruptura que vos preguntás. Estemos con quien estemos, del lado de, en ese momento, los gobernantes, estemos en la oposición, pero digamos, tiene que haber un esfuerzo no solamente de encontrar la diferencia con las situaciones, sino también un esfuerzo de autodepuración en las propias organizaciones. No hace falta que nos vengan a criticar, nosotros deberíamos ser los primeros y los mejores críticos de nosotros mismos. Hay un conocimiento que yo tengo que es el que habla de ciudadanía es un tal Marshall, un inglés, que en alguna medida fundamenta la reforma de la posguerra inglesa, digamos. O sea, ustedes imagínense, el imperio inglés devastado, Estados Unidos destruye el colonialismo al estilo inglés, con virrey en la India, con colonialismo al estilo que conocían, y empieza a ser hegemónico Estados Unidos, Alemania también ahí ocupada, pero la potencia, digamos, de la Unión Soviética, nace la Guerra Fría, y Marshall plantea, digamos, cuando ganan las elecciones los laboristas, la necesidad de completar lo que había iniciado la Revolución Francesa, que nadie era ciudadano si no tenía acceso al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, que la tarea, digamos, de la socialdemocracia o del laborismo inglés era completar la ciudadanía. En alguna medida, nosotros al lenguaje nacional y popular, digamos, que nosotros hemos buscado, nos ha llevado a enfrentarnos con las ideas de la ciudadanía, y la palabra ciudadanía medio que la ha adoptado poder ciudadano, todas esas cosas controlando, digamos, ciertas formalidades. Pero es una idea interesante la de completar el estado de bienestar, digamos. En el caso de Brasil, nosotros tenemos una querida compañera, Sonia Fleury, va a estar en el Congreso de Asunción, que escribe un libro muy estimulante que invitamos a releer, está muy interesante para releer, que es Estados sin ciudadanos. En alguna medida toma la línea esta de Marshall, no tan anticomunista como Marshall, pero sí toma la idea de que hay que completar un Estado con ciudadanos, lo cual significa resolver un sistema único de salud, resolver la seguridad social, el estado de bienestar que está incompleto en nuestros países. Es un tema teórico y político muy importante que tiene que ver con las elaboraciones. En alguna medida sorprende, digamos, la política también es sorprender, cuando Cristina plantea un frente ciudadano. No suena un frente de agrupaciones políticas, no suena que esté hablando de esa dicotomía tradicional liberalismo nacional. Sí suena a que está convocando a una discusión muy amplia de cómo resolvemos los problemas reales de educación, de vivienda, de salud, para poder decir que se resuelve el problema de ciudadanía al estilo de lo que creo yo entender que señala Sonia Fleury. Como el joven acá es un protagonista, yo le preguntaría algún concepto acerca de qué están tramando o elaborando o pensando con el tema del Frente Ciudadano. Que para muchos de nosotros, si hablamos de ciudadanía muy fácilmente puede hablar Poder Ciudadano y puede hablar ahora, por ejemplo, hablando de salud, ¿no? Específicamente, el Ministerio de Salud del gobierno de Macri, cuando piensa en la cobertura universal. Porque eso es darle a cada uno una tarjetita que dice usted es pobre y le damos la cobertura del Estado que va a ser mala. Y es el seguro público de salud y así transferimos dinero al privado.
de ciudadanía se puede hacer de muchas maneras, digamos, esa es una forma de hacer ciudadanía. Creo que Cristina lo que nos plantea es, no tenemos que ser solamente, no tenemos que solamente hablar adentro del rebaño, tenemos que construir con todos según la necesidad, y yo hoy pienso que de vuelta la clave es la heterodoxia. Me parece que el planteo del Frente Ciudadano y al verle, bueno, incluso todo lo que el Frente ya es y que unidos organizados, que sería, uno quiere decir, de esa lógica, si quieren más semántica, es casi todo lo contrario, de ser ciudadano solo a estar unido y organizado, pero hacer esa unión de juntar una cosa con la otra, tiene que ver también, primero con aprender nuestros propios errores y límites, y por otro lado, de acercarnos mucho más a todos los demás, a cada uno que están en cada uno de sus lugares de trabajo, lugares de donde viven o donde desarrollan sus actividades culturales o deportivas, a entender qué le está pasando y si están bien así o si necesitan cambiar. Y es un llamado, me parece que no es un llamado de organización política, sino que es un llamado mucho más conceptual. Que después eso puede terminar en organizaciones de alguna manera, nos juntamos todos a armar el Frente Ciudadano acá, pero no va a tener un líder y no va a tener una orgánica, sino que lo que está planteando es más bien romper los límites de eso que antes estaba un poco más estructurado. Me parece que es necesario porque hay muchas formas de comunicación y hay un enorme poder de fuego que no podemos tener nosotros si pensamos que nos hablamos a nosotros mismos y los medios de comunicación solamente le hablan al resto de la sociedad que no está participando activamente de actividades políticas. Entonces, es necesario retomar esa idea de que también estaba en los debates de la construcción de la ley de medios, que son interesantísimos y que realmente es un ejercicio hermoso de ciudadanía, escuchar todas las personas que fueron participando de esos debates, porque ahí sí, cada uno iba planteando de su perspectiva cuáles eran las problemáticas y cuáles eran las necesidades y cuáles eran los límites de lo que estaba sucediendo, y creo que es retomar un poco esa idea de lo que sucedió en esa enorme construcción política, en una construcción política mucho más amplia, y creo que es un poco eso donde llama Cristina, pero insisto, por supuesto, no la explico yo. No porque no se la pueda explicar, sino porque yo no me senté a hablar con ella que me diga de qué era, hago mi interpretación política personal, ¿no? ¿Qué rol particular o qué posicionamiento político se tiene o tienen de distintos sectores? Entiendo que han trabajado todos de distintos lugares. A Nico lo conozco de haber laburado en la facultad y además en proyectos de salud que me parecieron muy interesantes, en salud en cárceles y demás. Digo, en términos de los trabajos en salud en general, todo lo que fue en los últimos años, hubo una muy creciente, si bien fragmentada, aparición de grupos comunitarios por lo que es epidemiología comunitaria, por lo que son problemas ambientales asociados a grandes actividades económicas del país, sea tanto por minería, por campo, por soja, digamos. En ese sentido, ¿qué planteo político se tiene de cara a esos sectores en términos de plantear cualquier construcción por la positiva? Ahí, en ese terreno yo me animo a contestarle que una de las herramientas que hemos generado para la acción, no generado, en realidad el patriarca de eso es, deberíamos referenciarnos en Gianni Tognoni y en el vínculo que tiene con Horacio Barri, pero no exclusivamente. O sea, podríamos decir que es muy débil la Argentina y el Estado argentino en epidemiología, y que se ha demostrado muy potente la herramienta que nos puso a punto Gianni y que tanto empujó Horacio Barri, de epidemiología comunitaria. Los hechos más importantes de la epidemiología argentina son la señora que con una Filcar encuentra dónde estaba la fuente de dioxina, o algunos médicos generalistas que en pueblos pequeños analizaron los certificados de defunción y encontraron los aumentos. Es muy fuerte la evidencia que tiene, no el Estado Nacional, no el Ministerio, no Barañao, que todo este proceso, digamos, de traslado del capitalismo, de lo financiero y de lo científico, está siendo enfrentado con experiencias micro, y es muy interesante lo que está pasando. Nosotros, no es nuevo que estamos sin vanguardismo y sin creernos, pero estamos siempre tratando de poner a disposición la metodología de la epidemiología comunitaria.
no sé cuándo vendrá Gianni, si viene lo vamos a invitar, pero la persona que siempre nos ayuda con este tema es Horacio Barri, que va a estar presente. Yo creo que es de una gran potencia. Ahí se ha producido una situación muy compleja políticamente con el extractivismo. O sea, yo lo pongo en la longitud de onda muy dolorosa de lo que plantea esa situación política de no poder saber cuál es la verdad, digamos. O sea, por ejemplo, Rinesi, un politólogo muy interesante, plantea que la política se parece a la obra de teatro Hamlet. Usted no puede saber si es cierto o no que apareció el fantasma del padre, que es lo que le cuenta acerca del asesinato del padre. Digamos, todo ha sido puesto en tela de juicio en una situación política muy tremenda. Entonces usted no sabe si este gobierno realmente ha sido favorable a los sectores populares o ha sido un encubridor de Monsanto. Digamos, es muy probable que las tensiones al interior y la verdad de esto tengan que ser reconstruidas en base a los sectores científicos que consigamos, pero también a la herramienta esta de redes que se está armando en cada lugar donde surgen los problemas. Están apareciendo estudios muy interesantes en ámbitos urbanos, con la contaminación, con los depósitos de baterías, con las fábricas. Entonces el tema medioambiental se está transformando en un frente muy importante para la medicina social. También hay que decirlo, fue una fuente de problemas por los ataques de sectores, digamos, en guerra así, digamos, ciega y frontal y casi unicausal a los gobiernos como el de Correa o a los gobiernos como el de Lula, Cristina, acusado de ser parte de la cuestión, digamos, por la cual prolifera Monsanto y la barra y todo eso, digamos. Es un tema muy importante para nosotros de cómo lo resolvemos políticamente, cómo aportamos técnicamente, porque es un hecho concreto, el 70% de los cánceres se puede decir que se vinculan a contaminación. Y ya cada vez menos es tabaco y cada vez más es trabajo y lugar de vivienda. Nosotros tenemos mucho para crecer ahí. Solo en la explotación del petróleo Shell, de la vaca muerta, hay 500 productos químicos secretos, a los que obviamente están expuestos los trabajadores. Impugnan no el hecho biológico de que tal tóxico le produce tal cosa a los renacuajos, cosa que es evidente, sino el proceso que tiene que ver con el modo de producción. Eso nos parece más asociado a la medicina social. Así que tenemos ahí un campo de producción de conocimiento en el tema del trabajo, en el tema de las comunidades, e incluso en el tema político, macropolítico, para poder centrar la cuestión del proyecto médico-social latinoamericano. Correa ha trabajado mucho la posición política respecto de la ecología, y Jaime Breil ha trabajado muchísimo científicamente en epidemiología crítica con esto. Pero nosotros hace poquito estábamos viendo un compañero que quería hacer una especialización en economía de la salud, y todos los cursos que hay de economía de la salud que hay en nuestro país son Banco Mundial, econométricos, y básicamente te plantean costo-beneficio, años de vida potenciales perdidos y pocas cosas más. Entonces desarrollamos con Axel, con el equipo de Axel Kicillof y con la Universidad de José C. Paz, una diplomatura en economía de la salud, que tiene una de las unidades temáticas es medio ambiente y ecología. Porque me parece que es interesante pensarlo desde la economía de la salud. Es decir, en verdad el nombre creo que va a terminar teniendo esa economía política de la salud, las relaciones respecto de la explotación del medio ambiente, mucho más complejamente que solo la causalidad de la enfermedad, que es también creo que algo lo que Gilio retomaba y que Correa plantea bastante fuertemente del rol de los países centrales y los países periféricos en la contaminación. La medicina social se vuelve a preguntar la medicina. ¿Podríamos establecer puntos de contacto en común entre ese revisionismo histórico, si uno identifica a personajes, José María Rosa, Jauretche, Hernández Arrey, y entre esta medicina social que vuelve a plantear un nuevo paradigma? Bueno, las ciencias sociales no son nuestras. Las ciencias sociales nacen con el colonialismo. La sociología nace para gobernar los países centrales, con Max Weber a la cabeza. La antropología nace para
poder manejar los pueblos sin historia del África, la geografía ni que hablar. Bueno, y la historia es una arena de lucha muy importante. Nosotros tuvimos en la raíz de nuestra medicina social en la Argentina una persona historiadora imprescindible, que es Susana Belmartino, del grupo de Rosario. O sea, ahí hay un hito, digamos, en medio de la dictadura. La Asociación Médica de Rosario, con un compañero, Carlos Bloch, sacan una revista donde empiezan a aparecer los primeros artículos, los cuadernos médicos sociales. Algunos artículos aparecieron con seudónimo. Es muy importante, fue muy importante esa revista. Y Susana Belmartino empieza una revisión sistemática de la historia, muy lejana, muy lejana a la historia revisionista que usted señala. La verdad que está más cercana, Susana, a la historia profesional, al enfoque de campo de Badier. O sea, por ahí empezamos a leer, pero tiene hallazgos. Por ejemplo, es la primera vez que tenemos en un libro la descripción, digamos, también del modelo médico hegemónico, trabaja con esas cuestiones, y hace una periodización y hace una interpretación de la historia, que es imprescindible. Las historias que tenemos de Carrillo, por ejemplo, para mi gusto, son muy apologéticas y no escarban bien en el conflicto. Carrillo se va antes de la caída de Perón. Carrillo se va después del primer Perón, y se va con una epidemia de polio, y se va pobre, se va golpeado, pero también se va en una crisis en la que el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires, y compinche de Perón, el coronel Mercante, que según dicen hizo un gobierno tan bueno o mejor que el de Perón en la provincia de Buenos Aires, va preso. Y vienen personajes como el Caballo Aloe, el segundo gobernador, desastroso, y el almirante, qué sé yo cuánto, que después termina colaborando con la Libertadora. Entonces, las internas esas, digamos, de la obra de Carrillo, la caída de Carrillo, no están bien estudiadas, por lo menos no están bien difundidas. No conocemos ninguna obra historiográfica que haya, son más bien apologéticas de Carrillo y críticas sin demasiada historia bien fundada, yo diría. Todos estos años, la verdad que últimos, no están bien analizados con metodología histórica. La verdad que es un déficit que tenemos. Por ejemplo, nuestra situación. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, Carrillo, el 55, la creación de IOMA por el gobierno de Allende, toda la crisis de Frondizi, después el gobierno con 22% de los votos de Ilí al peronismo proscripto, la aparición de Cuba, la aparición de las luchas populares en la Argentina, el cordobazo, la llegada de Onganía, que piensa una Argentina corporativa, franquista, qué sé yo, pero con el ministerio de Krieger-Bacena. Y genera una situación, yo no es por discutir las generaciones, pero crea una situación, Enrique, que era entre la izquierda y el peronismo luchando por la vuelta de Perón, y los sindicatos combativos, y los estudiantes combativos, y las luchas que hay en la Argentina. En la Argentina, después del cordobazo, esto era un polvorín. La gran salida que encuentra Manrique en alianza con Bandor, que planteaba el peronismo sin Perón, es entregarle a los sindicatos las obras sociales. O sea, Perón había pedido en la época de Carrillo y de Eva los institutos, pero seguían siendo estatales. IOMA tiene muchos problemas, el modelo, libre elección, pero seguía siendo estatal. El que le da el manejo directo de los recursos a las obras sociales no es Perón, es Manrique y Lanusse, descomprimiendo la situación en lo que se dio a llamar el pacto bandorista. Ese es un tema absolutamente crucial, porque la Argentina pasa a ser gobernable a partir de ese momento. La situación insurreccional que tenía en la Argentina se descomprime cuando el grueso de los sindicatos se dedica a administrar los fondos, se arman una enorme cantidad de sanatorios privados para contratar con la seguridad social. ¿Comprenden? Esa historia de ese momento, cuando Manrique además arma el partido de los militares
con base a un segmento de la población, de eso Mario sí puede saber, arma el PAMI y se lo queda para Manrique y para un segmento católico muy reaccionario de sanitaristas, pero sobre todo con un personaje que ahora está como secretario de culto de nuestro país, Santiaguito de Estrada, anciano, algunos le dicen cardenal, pero es el que maneja el instituto. La gobernabilidad en la Argentina cambia con ese evento político. Entonces, estudiar la historia nos permite entender el porqué. Y por supuesto, como todas las cosas, tienen un doble carácter. Nosotros estamos discutiendo muy fuertemente el tema de las obras sociales. Obvio que son una conquista, obvio que el PAMI es una conquista. También es cierto que desvió un camino de transformaciones. Cuando vuelve Perón, Enrique me va a ayudar con esto, cuando vuelve Perón era para descomprimir también una situación insostenible, los más viejitos nos acordamos, vuelve Perón, E6, ustedes imagínense, el Ministerio de Salud se lo dan a Tayana, entonces el ministro era Liotta, ¿recuerdo? Entonces cuenta Mario Testa, vino Liotta y me dijo, ya está, vamos a hacer un Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS. ¿No? Entonces Mario Testa dice, Mario Testa es muy importante en nuestro dispositivo porque es el que puso en jaque, digamos, la idea de que las cosas ocurren porque uno las formula si no tiene una estrategia y si no tiene una estrategia de actores. Entonces Mario Testa le plantea a Liotta, pero ¿y cómo? ¿Y con quién lo consensuaste esto? ¿Con quién está hablado? Volviendo al tema de la construcción política. No, le dice Liotta, lo hablé con Perón. Entonces, largan el SNIS. Enrique es testigo porque estaba ahí cuando Saúl Ubaldini contó qué cosa. Le tuvimos que hacer un paro al general para que nos querían robar las obras sociales. Lo dijo Ubaldini. Lo dijo bueno. ¿Comprenden? Ubaldini dice, llorando, porque era llorón, era mantequita de llorón, según Alfonsín, dice, tuvimos que hacer un paro al general. Escúchenme, eso en el peronismo debe ser difícil, piénsenlo. Ahora, estamos hablando de un tema importante en la gobernabilidad argentina para que Ubaldini le haga un paro al general, cuando quisieron hacer el SNIS. Hablando de gobernabilidad, la gobernabilidad en la Argentina tiene muchísimo que ver con las obras sociales. Les voy a contar un secreto. Yo hice la maestría con Luis Servino, actual superintendente de Seguros de Salud. Es un poco kitsch, pero tiene muy buenas pilchas. Se lo puedo decir en la cara. Antes de las elecciones, cuando me lo encuentro en el mentidero de Belgrano y Lima, y tomamos un cafecito. ¿Qué haces, Luis? Le digo, vengo de hablar con Goyán. Ah, le digo, se dice que vas a ser superintendente de Seguro de Salud. Sí. Él trabaja con Lingere. Sí. ¿Y en qué andan? Y nosotros hablamos con Goyán y le hicimos una propuesta. Nosotros estamos de acuerdo en fortalecer el Estado, estamos en condiciones de pagarle al Estado todo lo que el Estado subsidia a las obras sociales. Imagínense, guardias, padres. Con una parte fortaleceríamos bastante el Estado. Porque si bien la cobertura de la seguridad social estuvo arriba del 60%, hay 400.000 partos en el Estado. O sea, quiere decir que mucha gente que tiene obras sociales, de la construcción, maderero, etcétera, etcétera, va a parir al hospital, casi todas las guardias, casi todo lo preventivo. Entonces, y además lo que le pedimos es que terminen con el descreme. Todo cierto. ¿Estabas ahí? Entonces pide que terminen con el descreme, o sea que no le pasen los aportes de los trabajadores más sanos, más jóvenes y mejor pagados a los prepagos. Yo entreví una alianza medicina social gremio en ese momento, porque yo dije, mirá, Luis,
Por primera vez encuentro que tenemos una materia concreta de diálogo, de apoyo, etcétera, etcétera. La cuestión es que gana Macri, segunda vuelta gana Macri. ¿Quién es el superintendente del Seguro de Salud? Luis Servini. No le dieron plata solamente a los ojeros cuando le sacaron las cosas, también le pagaron una enorme cantidad a la seguridad social. Toda esa gobernabilidad la derecha la conoce perfectamente. Ustedes fíjense que parecía, el día que caminamos en la marcha del movimiento obrero, el gigante dormido de la Argentina, parecía que nos comíamos el mundo. No hay mismo entusiasmo, percibo. Las ciencias sociales no son para divertirnos y hacer trabajo y presentar en los congresos y contar un puesto. Es para entender cosas con una potencia increíble. De algún violento amor, de amor sin duda.